de nuevo y del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. Entonces, ¿cuál es el reto de liderazgo del emprendedor ante la contingencia del COVID-19? ¿No? Y voy a usar primero este diagrama que fue realizado por Gurdjieff. Gurdjieff fue un filósofo armenio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo que Gurdjieff decía, y que para mí, desde que lo leí hace muchos años, me resultó realmente muy práctico, dice es que todos los seres humanos desempeñamos roles, ¿sí? Diferentes tipos de roles, ¿no? Roles como el ser madre o padre de familia, el ser hijo o hija, amiga o amigo, madre, compadre, y en este caso nuestro rol como emprendedor. Y cada rol que jugamos tiene en sí tres dimensiones. Tiene la tarea a la que ese rol está asignado o nos corresponde realizar. No es igual la tarea de un rol de ser madre de familia a un rol de ser emprendedora. Es diferente, ¿no? Igual en el caso de un hombre. Entonces, por un lado está la tarea, por otro lado están las interacciones que ese rol lleva. Entonces, no es igual, de nuevo, las interacciones que lleva una madre de familia en su rol de madre a las interacciones que lleva la misma persona en su rol de emprendedora. Y por otra parte está la persona en sí, las capacidades, las discapacidades, las aspiraciones, etcétera, ¿no? Que tiene la persona dentro de ese rol. Entonces, por un lado, lo que decía Gurdjieff era, pues desempeñamos roles. Segundo, cada rol tiene esas tres dimensiones. Y tercero, cada rol tiene rutinas en cada uno de esos elementos, ¿no? Al final, decía, los hombres, los seres humanos, somos entidades rutinarias. Digamos, aunque no se mueve bien, pero lo que Gurdjieff decía era, somos como cosas que mecanizamos, rutinizamos y mecanizamos. Entonces somos entidades que tenemos rutinas en relación a nuestra tarea, a nuestras interacciones y a nuestra persona, ¿no? Y así llevamos nuestra vida cotidiana en los diferentes roles que utilizamos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues que todo esto se volvió disruptivo, ¿sí? Por el tema de la contingencia y principalmente por el tema de la movilidad. O sea, lo que nos impide hacer, lo que nos impide movernos libremente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues primero es que todos los roles se ven afectados. Perdón. Segundo, es que primero todos los roles, todos, nuestro rol como emprendedor, como madre, como padre, como amigo, como la novia, como novio, como sea, todos los roles se están viendo afectados. Segundo, todo el rumbo que teníamos y sobre todo las rutinas que teníamos se ven alterados. O sea, ya nuestras rutinas de ir, ver, platicar, tener reuniones, hacer cosas, salir al mercado, platicar con nuestros clientes, con los proveedores, con nuestra gente, pues ya se vieron alterados. No nada más en relación al negocio, sino en relación también a los otros diferentes roles que desempeñamos. Y lo que lleva todo esto es que impera la incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Tercero, impera la confusión, o sea, la confusión porque no sabemos, o sea, no estamos preparados para, o no estábamos preparados para una cosa de estas, ¿no? O sea, cada día estamos aprendiendo de qué tenemos que hacer en los diferentes roles. Y por lo tanto, la ansiedad también. ¿Sí? Entonces, yo estoy segurísimo que si tomáramos un pulso de la ansiedad a nivel de población, esa ansiedad se vería un pico de incremento de la ansiedad. Y entonces eso es lo que está sucediendo. A diferencia de otras ocasiones, hablábamos, por ejemplo, de la situación que muchos vivimos en el 2009 con el problema del sistema financiero de Estados Unidos, que le pegó a todo el mundo y que la economía de México cayó un 6%, pues estaba confinado eso a la tarea.
a nuestra tarea como emprendedores, como empresarios, pero no a los otros roles. Y no impedía temas de interacciones ni rutinas a nivel persona, ¿no? O sea, pero eso de acá es diferente. Entonces, día a día estamos aprendiendo a qué tenemos que hacer, pues en esos diferentes roles que tenemos para salir adelante, ¿no? Entonces, aquí me voy a centrar en el rol que tiene que ver, en nuestro rol, porque yo soy parte de esto, en nuestro rol de emprendedores y de empresarios, ¿no? Lo primero es que nuestro objetivo principal es asegurar, y aquí nada más antes de esto es, aquí hay ganadores y hay perdedores. Desafortunadamente, los perdedores van a ser, o los que la van a sufrir, son muchos más que los ganadores. Tan es así que, como decía, si en el 2009 la economía mexicana cayó un 6%, pues ahora el reporte de la semana pasada de JP Morgan mencionaban que va a caer un 7%. Y a lo mejor se pueden estar quedando algo cortos, ¿no? Entonces, sí va a ser un tema mucho, mucho, muy fuerte, ¿no? En términos del impacto económico que esto va a tener. Entonces, dado eso, y hablando más de los que se van a ver afectados, más que de los que se van a ver beneficiados, el objetivo principal es asegurar la continuidad de la empresa y salir fortalecido. No nada más asegurar la continuidad, salir fortalecido del proceso y a través de un conjunto de 7 prácticas. No voy a decir que esas son las únicas prácticas, ¿no? Pero yo sí creo, en la experiencia que yo tengo, trabajando, viendo a empresas, siendo yo partícipe de emprendimientos, participando, viendo a emprendedores jóvenes en temas de mentoría, y aprendiendo también de empresas grandes, ¿no? Con las que trabajamos. Sí, ese tiene que ser nuestro objetivo principal. Entonces, nuestro foco tiene que estar alineado totalmente a eso, ¿no? Ahora, esto es pasajero. Lo que pasa es que no sabemos cuánto va a durar. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer es, aquellos que tenemos dificultades, es enfocarnos en asegurar la continuidad de la empresa, pero no nada más eso, ¿no? Sino además salir fortalecidos en el proceso. Ahora, aquí voy a compartir 7 conjuntos de prácticas, ¿no? Voy a ir por cada una y la presentación la pueden ahí tener cuando quieran, ¿no? Lo primero es, uno tiene que aprenderse a gestionar a uno mismo. O sea, la base de una pyme es el emprendedor o la emprendedora, es la empresaria, es el empresario. Entonces, antes de empezar a gestionar lo que está afuera, uno tiene que aprender a gestionarse a uno mismo. Lo segundo es gestionar el equipo de liderazgo de una manera enfocada. Entre el emprendedor y su equipo de liderazgo son quienes realmente mueven a la empresa. Entonces, el emprendedor tiene que empezar a enfocarse en sí mismo o aprender a enfocarse en sí mismo, ¿sí? Y a gestionar a su equipo de liderazgo. Tercero es establecer una torre de control, y ahorita voy a mencionar qué cosas hay. Es como cuando uno enfrenta una situación difícil, ¿no? Automáticamente los sentidos se te hacen sensibles, te vuelves alerta. Entonces acá también tiene que pasar lo mismo, ¿no? Cuarto, tenemos que fortalecer la estructura financiera de la empresa, y ahorita vamos a ver por qué. Quinto, tenemos que negociar. O sea, aquí hay que negociar todo, hasta temas personales. 6, el sexto, hay que innovar en forma enfocada tanto hacia el cliente como dentro de la operación, dentro de cómo hacemos las cosas. Y no son tiempos realmente para una innovación disruptiva, sino son para innovaciones incrementales. Y por último, y no por último, debe decir que es lo menos importante, tenemos que tener empatía y comunicación con nuestra gente y con la comunidad. Entonces vamos viendo cada una de estos siete conjuntos de práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir gestionarse uno mismo? Pues primero cuidar nuestra salud. O sea, tenemos que aprender a cuidar nuestra salud obedeciendo todas las normas. Quédate en casa, de higiene. Si vas a salir, pues cuídate, practica las normas de higiene.
Tenemos que adecuar nuestras rutinas de trabajo y personales. Si antes iba a la oficina y llegaba a las 8 de la mañana, por ejemplo, pues tengo que empezar a las 8 de la mañana, ¿no? En un lugar diferente, pero a las 8 de la mañana. Y las personales también. O sea, si estoy acostumbrado a hacer ejercicio a ciertas horas, por ejemplo, pues también tengo que hacer ejercicio, a lo mejor de una manera diferente. Ayer estaba viendo un ejemplo, un tipo en Italia que corrió un maratón en su terraza de 7 metros. Le dio 3,000 vueltas a la terraza. Se tardó, obviamente, pues no puede correr al ritmo de normal de estar en un espacio libre, pero se tardó como 6 horas. O sea, no quiere decir que todo el mundo tenemos que estar haciendo eso, ¿no? Pero tenemos que adecuarnos. Tenemos que mantenernos informados de la situación, o sea, qué es lo que está pasando, no nada más en cuanto al COVID, o sea, qué es lo que está pasando en cuanto, por ejemplo, ahora que está saliendo en México, ¿no? El tema este del tema de salud, de la declaratoria de salud, o sea, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso en cuanto a nuestros trabajadores? Tenemos que cuidar la estabilidad emocional. O sea, es evidente que esto implica un impacto en la estabilidad emocional. Y hay quienes pueden tener menos estabilidad emocional que otros, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que acá a cierta hora del día, con toda su familia, hijos, nietos, etcétera, ¿no? Primos, lo que sea, se ponen a meditar a la misma hora y ponen en su WhatsApp de la familia, pues algunas ahí, temas ahí de meditación, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que cuidar esa estabilidad emocional, porque estamos ante una situación tanto de los negocios como en los personales muy difíciles, ¿no? Y es un día tras otro, el que tenemos que ir enfrentando esta situación. Y el otro que es bien importante es contar con un mentor. O sea, es bien difícil que uno en esta situación, pues todas las respuestas que uno tiene, pues impera la confusión. Entonces es importante que las decisiones que uno vaya a tomar, pues poderlas rebotar con alguien, considerando lo que se llama el reverse mentoring, ¿no? Reverse mentoring es cuando un subordinado de uno es mentor de uno, ¿no? Entonces, pues platicar con alguno de los más allegados de uno, ¿no? Y tener sesiones semanales con la persona, pues para estar rebotando ideas de qué está pasando y qué decisiones tenemos que ir tomando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, uno tiene que empezar a gestionarse uno mismo antes de empezar a gestionar lo que es la empresa. O sea, uno tiene que aprender a en sí gestionarse, ¿no? Porque si uno no es capaz de hacer eso, pues mucho menos va a ser capaz de poder gestionar lo que está afuera, ¿no? Lo segundo es gestionar al equipo de liderazgo, a las 2, 3, 4 personas que son las que mueven toda la empresa. Entonces, con ese pequeño grupo, estar gestionando, una quiere decir involucrarlos en las decisiones y acciones, estar al pendiente de su situación personal, tanto emocional como de salud, mantenerlos enfocados en lo relevante y con asignaciones específicas, ¿no? O sea, esto es tiempo de estar enfocados, trabajando en equipo y tener una comunicación diaria con una agenda, ¿no? Entonces, todos los días, por ejemplo, en nuestro caso, en Sintec, todos los días en la tarde tenemos una llamada a los socios para ver cómo actualizarnos en la situación y poder tomar decisiones en cosas específicas que se estén presentando, ¿no? Entonces, lo segundo tiene que ser gestionar al equipo de liderazgo, ya que ellos no son, junto con nosotros, los que hacen que las cosas se muevan, tener pláticas uno a uno para ver dónde están, pues qué les preocupa, qué les angustia. Y también es importante esto, porque pues es difícil echarse uno solo, pues todo el rollo a cuestas, ¿no? O sea, entre más personas, pues el bulto pesa menos, ¿sí? Entonces sí hay que tener un foco bien importante en el equipo de liderazgo, ¿no? Un tercer punto es que tenemos que establecer una torre de control. Y esto quiere decir, uno es centralizar decisiones en el equipo de liderazgo.
todas las decisiones, si son un tipo de empresa así con decisiones distribuidas, entonces, o sea, en este momento no es tiempo para, perdón, no es tiempo para eso. Tenemos que centrar decisiones, decisiones tan simples como de precios, incrementos de sueldo, compras de materia prima o compras de ciertas cosas, de servicios, ¿no? Lo segundo, que también es súper, súper importante, es elaborar planes de contingencia 369. 369 lo que quiere decir son, ¿qué va a pasar si esto dura 3 meses, si dura 6 meses, si dura 9 meses? En este momento no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? O sea, 3 meses, pues es mucho, muy probable. 3 meses estamos hablando de abril, mayo, junio. Es mucho, muy probable, o sea, 80, 90%, ¿no? De que esto vaya a seguir. Y me refiero vaya a seguir con el tema de contingencia, de que cuídense, guárdense en sus casas. ¿Qué va a pasar si esto va a durar, si dura 6 meses? ¿Qué va a pasar si dura 9 meses? ¿Sí? Y tomar decisiones con anticipación. O sea, una cosa que yo he aprendido es que tenemos que ser ágiles, tenemos que tomar decisiones con anticipación. Y lo vemos en el caso del COVID-19. Aquellos gobiernos que han tomado decisiones con anticipación, que realmente vieron el escenario que se podía presentar, pues tomaron decisiones, ¿sí? Decisiones que les costaron el haberlas tomado, ¿no? Pero ahorita están mejor que el resto, ¿no? China, entre ellos, Japón, Corea del Sur, Singapur, y además que tomar decisiones ha sido una población muy disciplinada. Tercero, que es también súper importante, es vigilar las variables críticas de negocio. Y una cosa aquí que tenemos que grabarnos en la cabeza, el flujo es más importante que la rentabilidad. O sea, no tener, aunque seamos rentables, pero no tener flujo, o sea, ser rentable, no tener flujo, quiere decir que todo ese flujo está dentro del capital de trabajo, ¿no? Y no en la caja, ¿sí? Pero no tener flujo, o sea, hay empresas que sobreviven con muy poca rentabilidad y un gran flujo, y la llevan muy bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no tener flujo es como estarnos desangrando, y desangrarte quiere decir que no vamos a vivir, o sea, nuestra vida está corta, ¿no? Entonces tenemos que poner el flujo, leer más los estados de flujo que realmente la rentabilidad del negocio, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener una gestión del flujo en forma disciplinada, con proyecciones semanales, tener las proyecciones y estarla gestionando, si no es diario, pues al menos 3 veces por semana, ¿no? Perdón. Cuarto, tenemos que fortalecer la estructura financiera de la empresa. Una es perdón, aquí hay un error en el primero. En lugar de decir armar una agenda para negociar, lo que tiene que decir ahí es que tenemos que buscar líneas de crédito. O sea, en las líneas de crédito el crédito va a escasear. Entonces tenemos que checar con los bancos antes de que las cosas empiecen a empeorar, checar con los bancos y poder tener líneas de crédito a las que podamos tener acceso. Y por otra parte, estar abierto a tener al capital externo, ¿no? Muchas veces un emprendedor no está abierto a eso, pues bueno, puede ser que las circunstancias lo van a meritar. Y obviamente es un mercado de compradores. O sea, el que tenga capital, pues se está presentando por la situación de las empresas, puede haber un mercado en el que pues, pueden exigir condiciones favorables para un comprador, ¿no? Pero lo que es bien importante es fortalecer la estructura financiera de la empresa. Quinto, es tiempo para negociar. Todo. O sea, tenemos que armar una agenda de negociar cuáles son todos los elementos de la empresa, con clientes, por ejemplo, si son plazos de pago, aún teniendo descuentos por términos de flujo, con proveedores, con quienes nos dan cierto tipo de servicios, si tenemos locales rentados,
con quienes tenemos, porque si tenemos en un edificio, por ejemplo, ¿no? Un local rentado, pues les aseguro que no vamos a ser los únicos inquilinos que vamos a llegar con el edificio, con el dueño del edificio, con el administrador del edificio, pidiendo que tengamos que nos haga un descuento sobre la renta, ¿no? Y la negociación va a ser continua, porque no sabemos esto hasta dónde va a parar. Y la otra parte, que es también muy importante, es estar atento a oportunidades que se pueden dar en el mercado. Entonces, no nada más tomar una posición defensiva, sino si realmente tenemos un concepto de negocio bueno, que podamos defender ante estas circunstancias, ¿sí? Y que podamos salir mejor librados que competidores y podemos tener acceso a capital, entonces podemos tener una posición proactiva y más que estar así rezagados y viendo así cómo nos va a ir, nos puede ir mal en esto, ¿no? Pues podemos tomar una posición proactiva en fortalecer nuestra estructura, en conseguir capital y en ir tras comprar otro tipo de negocios que se pueden poner en oportunidad. Entonces ponernos en esa mentalidad de también de ser agresivos dentro de esa parte y no solamente defensivos, ¿no? Entonces tenemos que defender nuestro territorio, que es la empresa, pero al mismo tiempo podemos estar viendo oportunidades que se puedan ir presentando en el mercado y cómo hacemos que al final de esto se pueda hacer un negocio mayor, porque de que va a haber oportunidades, las va a haber. Y de que si todo el mundo está dispuesto a poder negociar, pues a menos que esté yendo súper bien, a lo mejor no va a estar dispuesto a negociar, ¿sí? Pero hay muchas cosas que sí van a estar dispuestas a negociar, incluyendo con nuestra propia gente, ¿no? Es tiempo también de innovar de manera enfocada hacia el cliente y en la operación. Entonces, por un lado, entender cómo ha cambiado la situación de nuestros clientes. Si tenía pues no sé, el negocio que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestros clientes? Si vendía con nuestros consumidores, si vendía yo a través de ciertos canales, ¿qué ha pasado en nuestros canales? Por ejemplo, en productos de consumo, en alimentos, una cosa que está pasando es que el consumo se ha ido del canal tradicional, de los changarros, se ha ido al canal moderno, hacia los autoservicios, hipermercados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno tiene que entender qué está pasando hacia afuera, en nuestros canales, consumidores, clientes, ¿no? Por otra parte, algo muy recomendable es crear un equipo, un workroom, en donde con metodologías ágiles, cosas tipo scrums, sprints, modificar nuestras ofertas de servicios, de productos y buscar lo que más podamos digitalizar. O sea, afortunadamente pues, nos está tomando esto en una era digital, en donde digitalizar cosas puede ser muy barato, ¿no? Y es bien importante estar en contacto con nuestros clientes, ¿sí? A través de los medios digitales, porque una cosa que impera, o sea, tenemos que seguir siendo relevantes frente al mercado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir siendo relevantes? La pregunta aquí importante es, ¿cómo vamos a seguir siendo relevantes ante el mercado, ante nuestros clientes, en una situación donde los clientes claramente han comprado, han cambiado, perdón, sus prioridades, sus hábitos de compra, sus hábitos de consumo? Por ejemplo, en el momento en que estamos pasando más tiempo en el hogar, pues automáticamente hay más consumo en el hogar. ¿Eso qué implica para nosotros? Si, por ejemplo, las prácticas de sanidad implican que cada vez que salgamos, llegamos, hay que quitarse la ropa, bañarse y meter la ropa a lavar, pues son prácticas que antes no teníamos, ¿no? Son hábitos, prácticas de consumo también que antes no teníamos. Entonces uno tiene que entender los clientes, los consumidores, o sea, por dónde están pasando. ¿Sí? Y entonces, dado eso, ¿qué valor les podemos agregar? ¿Cómo podemos seguir siendo relevantes frente a ellos, ¿no? Aprender de acciones que debemos tomar y que considerábamos imposibles
Y les voy a poner un ejemplo. O sea, en el caso de nuestro de Sintec, tenemos oficinas, varias oficinas, tenemos en Monterrey, en México, en Bogotá, en Sao Paulo, etcétera, ¿no? En Santiago. Si agarramos, yo decía, oye, pues para mí el ideal era, pues vamos a tener una oficina pequeña y pues la gente lo más posible, que sean nómadas digitales. Y no, pues cada vez que yo decía eso, pues me volteaban a ver y me decían, pues estás medio loco, ¿no? De andar pensando en eso. Pues bueno, pues ahora lo estamos haciendo no porque yo lo quiera, sino porque la situación nos está obligando a hacer eso. Entonces, hay cosas que la situación nos está obligando a hacer eso, si éramos imposibles de hacer, y pues tenemos que aprender de eso, ¿sí? Para nuestras formas, tener modelos de operar que sean más flexibles y que sean más económicos, ¿no? De poder hacer, de poder ejecutar. Para, como les decía, para cuando salgamos de esta, pues salir con mejores prácticas, salir siendo una empresa más innovadora, una empresa que reaccionamos ágilmente ante la situación, que nuestros clientes nos vean como una empresa que reaccionamos de esa manera y frente a otros que no lo hicieron. Entonces, de esa manera, tenemos también dentro de toda esta problemática, ¿no? Tenemos una oportunidad para poder sobresalir frente al resto, ¿no? Y por último, y como decía, no menos importante, es tenemos que tener empatía y comunicación con nuestra gente y con la comunidad. Una es, tenemos que asegurar tener un responsable que esté enfocado en estar dirigiendo las acciones y la comunicación que tiene que haber hacia nuestra gente. O sea, qué está pasando con nuestra gente, quiénes están, dónde están, sus familias, si están viviendo una situación en lo personal, si hubiese colaboradores, ya sea directos o con su familia, con la infección, con el virus. Entonces, ¿qué apoyo se requieren? ¿Qué necesitan? Poder estar con ellos. Dentro de la empresa, ¿qué prácticas tenemos que tener? O sea, pues hay empresas que inmediatamente hace 2 semanas, antes de que el gobierno decretara, o ni siquiera decretaron, sugirieron más bien el no salir, que se empezaron a hacer home office. Y esa es una práctica muy responsable frente a nuestra gente y también frente a la comunidad, porque no solamente alguien que resulte que se exponga a ser infectado, a tener la infección o contagiado, es un problema de la empresa, o sea, un problema que también puede afectar a la comunidad. Y también el tercero es, si hay problemas de empresa, tenemos que ser claros ante la gente, con la gente en la situación y las acciones que estamos tomando, ¿no? O sea, no son cosas fáciles y tenemos que tomar decisiones que no nos van a gustar, pero tenemos que tomarlas, ese tipo de decisiones, ¿sí? Y siempre ante una situación difícil, ante una situación que es problemática, lo más importante es tener claridad en la situación de la empresa, ¿sí? Tener claridad en las acciones que se están tomando y tener también pedir la colaboración de todos, ¿no? Y por último, dentro de esto, pues todos somos responsables en nuestra comunidad y tenemos que dirigir esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una responsabilidad de las empresas grandes, pues tiene que ser mejorar sus plazos de pago frente a las pymes, que son sus proveedores. Empresas que pagan a 60, 90 días, ¿sí? Y que no se ven tan afectadas como se pueden ver una pyme, que una pyme, como decía, ¿no? O sea, el tema es el flujo semana a semana, ¿no? Si ya de por sí, semana a semana, el flujo es bien importante, ¿sí? Entonces, más todavía en esta situación. ¿Sí? Entonces, tenemos también que ver en la comunidad en la que nos movemos, ¿sí? Y comunidad quiere decir, pues, en donde está la empresa, en la colonia donde está la empresa, en el ambiente donde está la empresa, con los clientes, con los proveedores, qué tipo de cosas tenemos que estar haciendo, que sean acciones responsables de nuestra parte con lo que estamos haciendo, ¿no?
y acciones éticas que estemos tomando, ¿no? Entonces, bueno, como mencionaba, el objetivo principal es asegurar la continuidad de la empresa y lo que es bien importante es tener una teoría y una teoría alrededor con prácticas, sustentada con prácticas de cómo y en algo que desconocemos realmente. O sea, que no estábamos preparados, que no teníamos, no nos vamos a ir a un libro, que si los que tienen MBAs estudiaron cursos de cómo lidiar con este tipo de situaciones. Cualquier crisis que vayamos visto, ¿no? Relacionadas con temas de terremotos, huracanes, guerras, no se compara. No me refiero a temas de casualidades, pero no se compara en cuanto a la ampliación del efecto que esto tiene, ¿no? Sí. Todavía, si sucede algún efecto natural, pues está confinado a una parte a donde sucedió. Acá no, ¿no? Entonces no tenemos un libro de texto realmente de cómo navegar en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces lo que pretendo yo con esto, pues es dar un marco de cómo tenemos que navegar en esto, ¿no? Bajo 7 variables, que no puede seguramente no ser suficiente, pero que al menos en algo nos puede ayudar. Y nos puede ayudar por la responsabilidad que tenemos, como decía al principio, de emprendedores, que no nada más hay familias que dependen de nosotros, o individuos y familias que dependen de nosotros, sino si en forma conjunta hay una parte súper grande de la economía que depende de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pasamos a las preguntas. Más déjenme ver dónde están aquí las... Del chat, si podemos hacer las preguntas a chat. través del chat. Y bueno, aprovecho, ya regresó el micrófono para presentar a Oscar. Bueno, te presentaste tú y bueno, más agradecerte antes de las preguntas por esta charla y este marco de referencia para poder enfrentar esta incertidumbre. Y bueno, nada más mencionar que Oscar pues ha sido mentor en el Enlace, que es un programa asociado al TEC de Monterrey que tiene pues muchos años apoyando a empresarios con al menos 2 años de operación, y es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey. Tienes 2 maestrías, ¿verdad? Una en Wharton, Sí. otra en Georgia Tech, y bueno, más de 30 años en diferentes proyectos con emprendedores y empresas. Pasamos a las preguntas. A ver, voy a estar leyendo aquí de una pregunta que viene en el chat. Dice, ¿qué significa los 3 meses adelante? Es decir, los 15 que varios ya hemos estado guardados, no ha comenzado el home office. Lo que quiero decir es, ¿qué va a pasar si por ejemplo, el tema este de guardarse va a durar los siguientes 3 meses y que eso va a afectar a nuestros negocios? Imagínense una empresa, una cadena una agencia de autos, ¿no? O sea, que ahorita seguramente pues, tienen pocos clientes, muy pocos clientes, ¿no? ¿Qué va a pasar si los siguientes 3 meses va a seguir lo mismo? Siguientes 3 meses son abril, mayo y junio. ¿Qué va a pasar si nuestros clientes, por ejemplo, nosotros que tenemos clientes grandes, ¿no? Que algunos se ven afectados. ¿Qué va a pasar si nuestros clientes en los siguientes 3 meses, ¿sí? Sus operaciones se van visto afectadas? ¿Qué va a pasar si esto ahora va a durar 6 meses? ¿Qué va a pasar si va a durar 9 meses? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con generar escenarios de 3, 6 y 9, ¿no? Déjenme leer otras preguntas. Dice Oscar, estamos hablando en el caso de empresas que aún siguen operando. ¿Qué me puede decir de las que por esta circunstancia hoteleros y restauranteros tuvieron que cerrar por falta de ventas por la situación? Aunado a esto, los empleados que no están satisfechos con el sueldo que les está ofreciendo y asimismo se han visto en necesidad de recorte personal.
pues seguramente es una tragedia, ¿no? O sea, seguramente es una tragedia. Y eso va a depender claramente de lo fortalecido que esté la empresa, ¿no? O sea, puede haber cadenas de restaurantes que si las cadenas de restaurantes, si esa cadena de restaurantes, pues todo depende de su estructura financiera que tengan, ¿no? Por ejemplo, leí que vi una nota de que la cadena de Sonora Grill, todos lo que tenían destinado para invertir en ampliaciones, en nuevos restaurantes, pues lo van a dedicar a sufragar sus gastos, ¿no? Sí. Entonces, sí, realmente es una situación bien difícil, máxime cuando no estamos hablando de una empresa, sino de alguien que tiene una estructura más chica, ¿no? Y pues, ¿qué va a tener que hacer? Pues sentarse a negociar con su gente, a negociar con quienes son los propietarios de las propiedades. Se va a tener que sentar a negociar todo eso, ¿no? Están preguntando, Rafa, si van a subir el video a alguna plataforma como YouTube. Sí, en una parte del chat, ahorita al final, damos la dirección del Carnet E, que es donde estamos gestionando todo el contenido, y ahí van a encontrar las ligas de las pláticas que estén disponibles grabadas. Después hay otra pregunta, dice, en enlace hemos recibido esta pregunta de nuestra comunidad de emprendedores. ¿Es un buen momento para pedir un crédito? Pues mira, es un buen momento para tener líneas de crédito. Sí. Entonces, sí hay que tener esas líneas de crédito. Ahora, lo que hay que tener, pues, o sea, por un lado, pues porque las líneas de crédito van a escasear, o sea, los bancos se van a poder más difíciles, ¿no? Porque va a haber incumplimientos. Y por otro lado, también porque las tasas están bajando, ¿sí? O sea, lo que es importante es, pues, cómo acciono ese crédito. O sea, si lo voy a meter el crédito para sufragar un gasto, que sabrá Dios si lo voy a poder recuperar, pues ahí no es un buen momento para ejercer el crédito, ¿no? O sea, si es para temas, o sea, lo que tenemos que tener claro es que al final lo que importa es la factibilidad del negocio. Y si yo tengo claro que el negocio puede salir adelante, bueno, pues puedo ejercer el crédito, ¿no? Sí, pero lo que yo hablaba es, y eso depende mucho de las circunstancias, lo que yo hablaba es si es un buen momento para tener líneas de crédito, ¿sí? Para que se puedan utilizar ahí. Otras es, ¿cuántos meses de flujo de operación debería tener una pyme? Pues mire, yo creo que en este momento, al menos para los siguientes 3 meses. O sea, tenemos que hacer esos escenarios, ¿no? Leí el otro día que, por ejemplo, las empresas de automotrices grandes, Ford, General Motors, tienen entre 16 y 20 semanas de tiempo para subsistir sin tener ingresos. Entonces aquí la prueba del ácido es cuánto tiempo puedo subsistir sin tener ingresos. Después hay otro de Coatzacoalcos, dice, retomando el tema del crédito, el gobierno federal ha mencionado que dará apoyos a pequeñas empresas, algunas serán en crédito, pero ¿hay algún rumor de qué porcentaje será el crédito? No, lo desconozco. Hoy mencionaron algo que 25,000 por empresa o algo así, y no han hecho como un anuncio, que en teoría el domingo anuncian un plan. Ah, ok. Oscar, ¿cuál es tu expectativa más optimista del tiempo de duración del paro económico completo? Más optimista, pues serían 3 meses. Yo creo que
en mi optimismo es el segundo trimestre vamos a andar igual. O sea, ahorita esto de quédate en casa es hasta, dijeron, pues primero habían dicho que creo que era el 19 de abril y luego se extendieron el día 30 de abril. Yo creo que no va a ser suficiente el día 30 de abril. Entonces, yo creo que más bien, digo, sin ser experto en estos rollos de epidemiología, o sea, yo creo que bien se nos puede ir el segundo trimestre del año, ¿no? ¿Existe la posibilidad de riesgo en inversiones bancarias? No sé. O sea, supongo que la pregunta tiene que ver con si el gobierno, o sea, si uno, o sea, si el dinero que está de uno, ¿no? Que está en el banco, si el gobierno lo puede congelar, no sé, no sé, o sea, no tengo una opinión ahí al respecto, ¿no? ¿Qué oportunidades pueden capitalizar las pymes? Yo creo que aquí yo creo que ahí puede haber, digamos, al menos tres grupos de oportunidades. Una es cómo me diferencio frente al mercado. En un mercado con clientes que pueden tener, o sea, una situación diferente, ¿no? Una segunda es cómo puedo generar modelos de negocio, de operación que sean diferentes, que sean más ágiles frente a los competidores, ¿no? Y una tercera es que una pyme, o sea, si el emprendedor es lo suficientemente agresivo, es pues no solamente crecer orgánicamente, sino poder crecer inorgánicamente, con adquisiciones, buscando capital. Y el buscar el capital es, pues como quiera el capital está ahí, o sea, el capital no va a parar. O sea, hay fondos de capital que pues tienen ya un determinado dinero ahí puesto, ¿no? Y que están buscando oportunidades, que tienen que asignar ese capital. O sea, no se lo van a quedar, o sea, si se los dieron, pues era para ejercerlo. Y máxime ahora, ¿no? O sea, para poder pensar invertir en un negocio teníamos que proteger por lo menos 90 días de flujo. Pues mira, yo creo que los 90 días de flujo es independiente para invertir en un negocio. Yo creo que para invertir en un negocio, y yo supongo que invertir en un negocio se están refiriendo a ya sea hacer inversiones en el negocio propio, ¿no? O hacer inversiones en otro negocio, ¿no? Yo creo que ahí el flujo propio puede ser, a menos que esté yendo muy bien, que sería otra cosa, ¿no? Pero en una situación que sea difícil para la empresa, pues el flujo es para que la empresa se mantenga, ¿no? Aquí más que nada, si hay oportunidades para crecer, para invertir, pues hay que buscar fuentes de capital para poder hacer eso, ¿no? O sea, el flujo propio de la empresa no va a dar para eso, ¿no? ¿Qué recomendación para el tema de la negociación con proveedores que están de alguna manera en la misma situación, específicamente para eh, conseguir con ellos una mejora en los días de crédito que nos dan? Pues la recomendación es sentarse a negociar y aventar primero la petición. O sea, esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito que me des. Sí. Y o tampoco se trata de andar abusando, ¿no? Sí, pero sí tenemos que plantear con ellos el qué necesitamos que nos den. Alguien está comentando aquí de un ejemplo que ya veían la opción del home office y lo iban a hacer en prueba, y esto eventualmente puede quitar fijos, ¿no? Renta, luz, agua, etcétera. Pues sí. O sea, si viéramos la opción, si tuviéramos esquemas, o sea, un plan de aprendizaje de aquí, yo creo, es que, digo, si no todo el mundo hacer home office como estamos ahorita, ¿no? Que sí es difícil, pues al menos tener algo intermedio y todo lo que se conlleva también
de temas de ser más eficientes, lugares más compartidos, tanto en oficinas como en espacios de movilidad. ¿Cuál es tu visión sobre el dólar? ¿Crees que sea conveniente cubrirse? Pues miren, pues quién sabe, no sé. O sea, ante esta situación, pues al principio del año yo leí un artículo que decía que el quien apostara en contra del peso a favor del dólar iba a perder. Y miren ahorita, ¿no? Cómo están las cosas. Sí. Yo creo que hay que tener pues nada más una cierta parte en dólares, ¿no? A nivel de, si se puede, a nivel de empresa, a nivel de la persona. Pues porque uno no sabe lo que puede pasar. Veo que debido al problema de la movilidad, las empresas que siguen trabajando son las que funcionan por Internet. Recomienda que iniciar una estrategia de este tipo, considerando que partimos de cero por el tema de tiempo, considerando que fueran solo 3 meses de paro. Yo creo que sí. Yo creo que una cosa que esto nos está dando de fruto es que podemos trabajar, o sea, de regreso, no en todas las cosas siempre, ¿no? Pero que sí podemos trabajar en forma remota, con plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Skype, Blue Jeans, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un mucho mayor uso para quienes no están acostumbrados a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de Sintec, pues la gente de Sintec está acostumbrada a eso. No todos nuestros clientes están acostumbrados a eso. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues todo el mundo, imagínense todo el mundo trabajando en home office, nosotros y también una parte de nuestros clientes, pues hay cosas que tenemos, o sea, muchas de las cosas que tenemos que hacer de esta manera. Me refiero a un negocio nuevo, primero proteger el propio y buscar una oportunidad. Pues sí, hay que buscar al negocio, hay que proteger al negocio propio, ¿no? Definitivamente. Otro tema importante que considero debemos tener cuidado es respecto a la relevancia que tiene la seguridad de nuestra información y cómo pudiera estar vulnerada, cómo pudiera estar vulnerable en estos momentos que trabajamos desde casa y que no necesariamente somos totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. O sea, es muy válido lo que están diciendo, ¿no? O sea, si no estábamos preparados para eso, pues sí hay una empresa que no estaba preparada para eso, pues sí se tiene que dar una paseada contratando a alguien que sea experto dentro de eso, ¿no? Porque pues esto es muy válido. O sea, si no estaba preparado para eso, o sea, sí puede suceder. Sí. Y yo creo que máximo ahora hackers no pueden estar aprovechando la situación que está sucediendo. Hay un mucho mayor uso de plataformas. Pues por eso la acción de Zoom ha subido muchísimo, ¿no? Ha subido en las últimas semanas más de 50%. Eso es una indicación de que el uso de las plataformas. ¿Sí? Entonces, y aparte, pues podemos estar en redes que no son seguras. Entonces, sí, o sea, sobre todo si se manejan información, pues empezando por la información de la empresa, ¿no? O información de clientes de la empresa. Entonces, sí es importante el tema de resguardar la información. Bueno, y aquí Fernando López, que es el director de enlace, está mencionando que va a enviar la información. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí Fer López menciona también el envío indiscriminado de PDFs, fotos y demás documentos y ligas en los WhatsApps y mensajerías, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Oscar, muchas gracias, Oscar. La verdad es que ha sido muy,
muy buena la plática bienvenido otra vez. Muchas gracias a todos los participantes por estar en esta hora. No sé si quieres decir algunas palabras, Oscar, finales. Pues no, pues hay mucho ánimo porque, o sea, es un tiempo realmente muy difícil, ¿no? Y es un tiempo en que tenemos que ir llevando las cosas día a día con una dirección establecida, paso a paso, cada día y, y pues con mucho ánimo, con muchísimo ánimo, ¿no? Porque pues de repente, o sea, yo entiendo la situación de cada uno, o sea, se pueden sentir desanimados, abatidos, pero pues hay que seguir adelante, ¿no? Gracias, Oscar. Pues muchas gracias a todos y les dejamos aquí la imagen de donde pueden encontrar en la plataforma CarneD más pláticas que les pueden ser de utilidad en estos y que ahorita está abierto para todo el público. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias No, a todos. gracias a ustedes, Rafa. Gracias. Saludos a todos y buena suerte.